Damos la bienvenida al historiador Germán Rodas. Él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Comisión Ciudadana. No tiene relación directa con el oficialismo. Señor Rodas, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema que es permanente en Ecuador, el de la lucha contra la corrupción y, en forma particular, los casos que siguen ventilándose. Le damos la bienvenida. Gracias a usted, buenos días. En realidad esta es una comisión ciudadana, no solo que no tiene relación con el oficialismo, sino con el poder, con el Estado, ni con los sectores privados. No recibimos recursos de nadie y actuamos sobre la conciencia de buscar transparencia en la obra pública y en las acciones también privadas, evidentemente. De tal suerte que nuestra tarea es permanente. Tenemos algunas comisiones provinciales, en el Azuay hay una comisión, pero el trabajo fundamental en este periodo ha estado centrado en varios temas. No sé si podamos desarrollar algunas ideas, pero quiero decirle que en términos generales nuestra tarea es esa, conocer los casos fundamentales y denunciarlos. Vamos a veces lentamente por las propias condiciones de la comisión, que es el tener que soportar sus acciones sobre la base del apoyo también desinteresado y sin pagos a profesionales, a gente que nos puede ayudar en el ejercicio de nuestra actividad ciudadana. El caso de Pedernales, que ha llegado a un punto culminante el pasado día sábado con el cierre de la instrucción fiscal, ¿qué expectativas genera dentro de la comisión? Este es un caso más del asalto al país, es decir, el aprovechamiento de los recursos para beneficio de constructores, beneficios de quienes que entregan los recursos a sí mismos. Porque aquí, en el caso Pedernales y en todos los casos, siempre hay que encontrar que hubo y que existe gente desde el poder político, desde el Estado en concreto, que busca su beneficio, y empresarios que para obtener el beneficio de la obra también caen en la circunstancia de la corruptela. Pedernales es un ejemplo de aquello. Pero déjeme decirle una cosa, también ha sido en el tema de los insumos médicos, la adquisición de insumos médicos. Y otra cosa adicional, estos son casos que nos impactan, pero hay un gran asalto al país que todavía no se investiga, que es el tema, por ejemplo, del manejo de los recursos con Odebrecht. Ciertamente que en algunos casos, como en el tema correspondiente a sobornos 2012-2016, que es un monto pequeñito, pero permitió descubrir a la mafia que funcionaba para poder darle seguimiento. Ahora es la hora, el momento de dar ese seguimiento adecuado a quienes constituyeron un sistema de crimen organizado, de asalto organizado, de corruptela organizada, y creo que es obra, es acción inmediata por parte de los organismos de control entrar en esta tarea. Doctor Rodas, se habla de el gran reparto que incluso ha sido publicado en algunos medios de comunicación, medios investigativos de comunicación. Sin embargo, un poco estamos yendo únicamente a quienes de alguna manera se beneficiaron de este reparto, pero todavía nos falta llegar a quienes fueron los repartidores. ¿Cómo ve la Comisión Anticorrupción este proceso? Como digo, han caído ya también, entre comillas, personas que de cierta manera se beneficiaron de estos hechos, pero ¿qué pasa con el otro lado? Claro, han caído también algunos personajes de quienes se suponía desde hace algún tiempo debieron haber sido enjuiciados con mayor brevedad. Yo insisto, hoy está descubierta la red, pero hay tantos casos de corrupción que nos faltan todavía elementos para señalar, por ejemplo, qué pasó en la Asamblea Nacional para que haya o no haya un juicio, qué ocurrió con lo que se llama la distribución de los hospitales, quiénes son los que distribuyeron los hospitales y las cuotas políticas, las denuncias respecto de Mendoza y su versión anticipada, qué se va a hacer con esa información. Yo creo que habrá que proceder de la misma manera que se hizo recibiendo la información de Laura Terán sobre el tema sobornos. Es decir, hay muchos temas que están pendientes. Lo que nos va demostrando todos y cada uno de ellos
es que estamos viviendo un país de asalto por parte de bandas delincuenciales en todos los lugares y en donde existen recursos. ¿Qué le dice a usted la declaración que hizo uno de los legisladores hablando sobre el caso Pedernales, en el sentido de que lo que se estaba haciendo era blindar a la contraparte relacionada con el Ejecutivo, y el Ejecutivo se ha limitado a través de distintos portavoces a negar cualquier tipo de compromiso que se haya hecho en el caso de los hospitales en general, Pedernales incluido? Desde luego, en este país no podemos esperar que aquellos que han incurrido en el asalto nos digan que así es, que así mismo la circunstancia se ha dado. Por eso que la investigación tiene que llegar a tal punto en el que no puedan decirnos que no. Porque estamos también en el nivel del descaro tan grave que muchos de los corruptos implicados en estos asaltos, algunos de ellos todavía pretenden ser candidatos. Otros van a terciar en el proceso eleccionario, otros se han organizado para el efecto, y los propios corruptos, con el dinero de la corrupción en la campaña electoral, hablarán en contra de la corrupción. Es decir, vamos a ser testigos de una farándula política electoral en donde el tema corrupción va a ser el tema de moda. Unos para aprovechar la gestión de la lucha anticorrupción como un elemento mediático electoral, lo cual es absurdo, y otros para encubrirse en el proceso, también hablando de la corrupción. El país tiene que mirar con mucha sensatez lo que acabo de señalar y dirimir las cosas en función del interés nacional, de tal manera que, para ejemplo, sobran, ¿no? Para ejemplo, sobran. Uno de ellos, recordemos, era el vinculado con el señor Espinel, que está preso. Fundó un partido, luego le regaló Alianza País a un grupo de Alianza País de ese partido, el número 5, para que participaran electoralmente. Pero digo, este señor fundó un partido y hablaba contra la corrupción y allí está preso. De tal manera que hay antecedentes que ya podemos señalarlos y que al país y a todos nos obligan a estar muy atentos para no ser víctimas de la corrupción política electoral. Doctor Rodas, nos preguntan a través de nuestras redes su opinión, su lectura sobre el caso Kaminowska, que aparentemente se dice estaría quedando en la impunidad. Este caso Kaminowska debimos haber presentado a la Comisión Nacional Anticorrupción en el año 2016, a finales del 2016. Ninguna respuesta. No tenemos respuesta. El caso emblemático de Manduriacu, no hay respuesta. Por eso yo digo, me parece importante que en el caso Soborno se haya descubierto y se haya hecho una especie de captura de imagen de quiénes son los delincuentes. Ojalá con esa captura de imagen y sabiendo quiénes son los delincuentes se pueda establecer el estudio de casos emblemáticos. Kaminowska, Manduriacu, la refinería del Pacífico. Otros temas, el tema de los DRU, con la muerte incluida del general Gabela, son temas denunciados por la Comisión Anticorrupción. Para hablar de estos. ¿Y qué pasa con el tema de los insumos médicos? Sí, cayó una red, la red de Guayaquil, y las otras, las que han asaltado en los hospitales del Ministerio de Salud, allí están todavía funcionando y algunos están todavía vendiendo en los hospitales de la red de salud pública. También sobre aquello entregamos nosotros 23 denuncias concretas sobre actos puntuales de corruptela. Lo hicimos al ministro de Salud actual con la finalidad de que él entregara en Contraloría. Yo quiero decirles que sobre este tema, junio del 2019 ya le alertamos, del año pasado, del 2019, le alertamos al IES sobre lo que iba a pasar en la materia de asalto a insumos. 2019. Luego viene en septiembre la denuncia con nombres y apellidos de los de personas que hacían estas adquisiciones, esa venta de insumos y recibían pagos a través de convenios de pago, que es un instrumento excepcional en la contratación pública. Y luego llegamos de información en Fiscalía. Todo esto en el 2019. Los sobreprecios
Los sobreprecios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en sus hospitales en la ciudad de Guayaquil se señala que llegaban al 900%, es decir, una corrupción sin medida, un perjuicio inconmensurable para los intereses públicos, para los intereses del Estado. El caso más notorio, sobornos 2012-2016, puso también una sentencia económica para los implicados, una indemnización de 14.700.000 dólares aproximadamente. ¿Se convierte esto en un pago simbólico de la flagrante corrupción, historiador Rodas? Le decía que cuando hablamos de estos sobreprecios parecería que estamos hablando de los últimos 6 meses, de los últimos 2 años. Vamos 10 años de esto. La investigación no puede quedarse solamente en el detalle de lo que significa el pantallazo. 10 años exactamente en la misma circunstancia, con los mismos proveedores, en los mismos hospitales, que ahora al ser perseguidos se han trasladado a otros hospitales para seguir en el acto delincuencial. Esto es lo que nosotros reclamamos en términos generales, como la necesidad de avanzar en seriedad con la lucha anticorrupción. Y antes de ir a la idea suya, me olvidaba algo importante. ¿Dónde está el análisis sobre los 3.500 millones de dólares entregados para la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas luego de la tragedia del terremoto? Un tema también que nos estamos olvidando. En medio de esa tragedia viene lo de Pedernales, además, ¿no? Es el aprovechamiento de esos recursos. Eso es lo que podríamos señalar entonces en las limitaciones de la lucha anticorrupción, que cuidado, va a ser motivo de campaña electoral, y cuidado, terminemos llevando a la peor significación lo que significa la lucha anticorrupción en medio de la farándula política eleccionaria. Vayamos a su lectura sobre esta indemnización de 14.745.000 dólares. En relación al tema de los sobornos. Uh-huh. Bueno, un monto de este tamaño, ¿no? En relación a lo que significan los 45.000 millones o 50.000 millones de dólares que se han perdido. ¿Cómo vamos a recuperar esos dineros? La indemnización, ¿quién nos la va a pagar? Ahí está el listado de los delincuentes que deberían hacerlo. Yo tengo dudas de que se cumplan con esos pagos. Y tengo dudas de que el proceso de la recaudación y de la recuperación de recursos que son tan grandes se produzcan en el mediano plazo, porque no ha habido una política desde esa perspectiva que debió haberse establecido, por lo menos con la contratación de burós internacionales, de gente que en este nivel tiene experiencia para poder recaudar los recursos, de tal manera que dudo que la multa, dudo que los recursos puedan ser localizados por la falta de una voluntad política, porque estamos sumergidos en el día a día. No hay una política anticorrupción de carácter nacional, hay respuestas, hay acciones puntuales sobre temas asimismo puntuales, pero no hay una política de mayor trascendencia que permita como tal, política de Estado, actuar. Esto no es un problema del gobierno, es un problema de la estructura ecuatoriana, de la estructura social ecuatoriana, de las condiciones del manejo del poder. La lucha anticorrupción no es una lucha contra el poder, y el poder no solamente está representado en el Ejecutivo. Tenemos una Asamblea Nacional que no ha actuado en modo alguno respecto de la lucha anticorrupción. Pero ¿cómo cambiar esta situación, señor Rodas? ¿Qué hacer al respecto? Incluso ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción han tenido que retirarse de algunas veedurías por no encontrar una respuesta adecuada, no encontrar colaboración por parte de las autoridades para tomar medidas de prevención contra la corrupción. En realidad nos hemos retirado de una no veeduría, sino Contraloría Social. Nosotros no hacemos veeduría. De tal manera que lo hicimos respecto del concurso para designación de jueces y juezas para la Corte Nacional de Justicia. Cuando nos llegó un documento que nos dijeron que la información que requeríamos era reservada, entonces no podíamos seguir allí adelante. No tenía sentido.
Estamos intentando también hacer Contraloría Social respecto del comportamiento del Consejo Nacional Electoral, que es un tema fundamental en este periodo. Y lo intentamos hacer porque nos parece que es fundamental dar una opinión sobre el proceso. No vamos a participar en el conteo de votos, no vamos a estar en la proclamación, no está en nuestra capacidad operativa, no podemos hacerlo. Pero sí podemos señalar algunos elementos. Para nosotros, por ejemplo, es inconcebible que no exista un sistema tecnológico adecuado en el Consejo Nacional Electoral, que sin mayor legitimidad ahora, porque viven en una pelea entre los 5 miembros, puede pasar cualquier cosa y el país puede abocarse a una circunstancia grave. Y que allí hay funcionarios que dependen del gobierno anterior, puestos por una de las vocales, la vocal A0. Esa vocal que nunca dice nada, levanta la mano, vota y nada más, conforme le ordenan que lo haga. Y mientras tanto todos discuten sobre temas que pueden ser trascendentes, pero que el país exige que busquen acuerdos. De tal manera que esas dos cosas venimos mirándolas, que hacer una Asamblea Nacional que es incapaz de tratar los temas fundamentales, qué hacer en el país, diría yo. Creo que la voluntad social de los ecuatorianos debe prevalecer sobre el hecho también electoral para buscar gentes con probidad para que lleguen a la Asamblea. Pero también debemos construir mecanismos de cambio en la propia conducta y en la propia cultura de los ciudadanos, que significa mirar que la corrupción es un acto abominable y que cualquier acto de corrupción abominable no solamente está en las esferas del Estado o del sector público y privado, sino que está muchas veces en el propio comportamiento de la sociedad que no actúa frente a estas circunstancias. También creemos que es importante la educación, la formación en valores de la gente. Déjeme contarle a usted y a su audiencia que por eso en estos meses vamos a firmar un convenio con la Universidad Central, porque creemos que hay que dar pasos importantes en la formación educativa también. Son niveles que hay que atenderlos, porque hay que construir hombres y mujeres distintos en este país, que miren los elementos de la propia vida con mayor expectativa y en otras prismas, porque la dignidad humana demanda de aquello para vivir con absoluta tranquilidad, pensando en el futuro de nuestros hijos. Bien, le agradecemos mucho por haber participado en esta mañana y compartido estos pensamientos y emitido estas sugerencias para el pueblo ecuatoriano. Han escuchado al historiador Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.